Hola, hola mi gente bonita, ¿qué más? ¿Qué me cuentan? Oigan, el día de hoy traemos por acá al canal al presidente Petro. Bueno, no en la vida real, ya quisiera yo poderlo entrevistar, pero justamente ya había reaccionado al discurso que tuvo el presidente AMLO para la CELAC. Ya sabemos que es esta comunidad que se pretende unir, en donde se pretenden unir las mismas metas u objetivos que tiene Latinoamérica y el Caribe. Escuchamos esta charla que él da por medio de un video porque no pudo asistir, pero sabemos que pues envió al ministro de Relaciones Internacionales, Marcelo Ebrard, como siempre. Así que, bueno, escuchemos al presidente Petro porque estuve escuchando el inicio de este discurso y dije, ay, no, esto está muy bueno. Ustedes saben que yo siempre me ando informando de lo que pasa en el mundo en general. Humildemente trato de informarme de lo que puedo, pero especialmente lo que sucede en Colombia, en Estados Unidos y en México. Entonces, cuando escuché este discurso, dije, ay no, pues voy a traerlos aquí al canal para que ustedes también lo escuchen, para que lo conozcan y para que podamos también hacer esos puntos de conexión entre la forma de pensamiento de los dos presidentes. Creo que es algo importante y pues al final, como siempre, les daré mi humilde opinión al final. Así que sin más, bueno, pues hagamos. A ver cómo se pone esto. Ay, vamos a darle el clic porque sin el clic nada. Gustavo Petro Urrego. Presidente Alberto, le agradezco su labor reactivando el que puede ser ya el espacio definitivo de la integración latinoamericana, si lo queremos, si le damos poder vinculante, que es fundamental para que lo que aquí se haga y se diga y se acuerde se vuelva realidad. Las estadísticas dicen que, siendo nosotros el 8% de la población mundial, aquí murieron el 30% de las personas que sufrieron del COVID. Eso significa que no fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. Nos dominaron, no nos integramos, no respondimos colectivamente. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad. Hay casos relativamente exitosos. La Unión Europea, con sus más, con sus menos, con sus problemas, hoy ni más ni menos, tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente. En los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Absurdo. Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que en la misma guerra. Es la paz lo que tiene que exigir Latinoamérica. Pero esa Unión Europea nos demuestra que su esfuerzo de integración no comenzó simplemente con discursos, comenzó por proyectos concretos. Allá en los 50, después de precisamente la peor guerra del mundo, decidieron integrarse enemigos entre sí unos años antes, alrededor de un proyecto que tenía que ver con la energía europea en tiempos del capitalismo fósil, el carbón. El carbón lo juntó y el acero. Sabían que a partir de allí, carbón y acero era la industrialización de Europa después de su empobrecimiento. Proyectos concretos fueron llevando poco a poco a lo que hoy es la Unión Europea compleja, a la unión monetaria
La unión monetaria no era posible sino a partir de homogenizar sistemas de control sobre el dinero y sobre todo partir de los proyectos concretos, materiales sobre los que se basó esa unión en medio de la diversidad cultural de los europeos. Yo creo que esa experiencia debe integrarse a nuestra propia. La integración latinoamericana tiene fuerzas centrípetas que nos sacan de nuestro propio entorno y que son lógicas y que hay que entenderlas. México indudablemente tiene que hablar con los Estados Unidos y con Canadá en el mismo espacio norteamericano en su propia complejidad. Brasil indudablemente por el poder de su propia economía tiene que hablar con la India y con Sudáfrica y con China, tratando que el mundo no se vuelva unipolar y que otras voces puedan ser escuchadas en el poder mundial. Fuerzas centrípetas indudablemente, que deben ser compensadas por fuerzas centrífugas que tenemos que saber construir quienes habitamos en las Américas. Esas fuerzas son débiles hoy y la CELAC tendría que ayudarnos a encontrar los proyectos de las fuerzas centrífugas. En los 4 o 5 meses que llevo de gobierno en el campo internacional he tratado de construir unas que tienen que ver con lo que pienso es el principal problema que hoy afronta la humanidad. Si hablamos de seguridad, el mayor riesgo a la seguridad de la vida humana en el mundo se llama crisis climática. Y me encanta que haya dicho esto. Tiene un origen que la ciencia grita y que los políticos y líderes no podemos esconder a pesar de los intereses que cada nación, públicos o privados, tenga. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas 2 siglos. Y con la mayoría de las especies grandes del mundo en décadas, empezando por las del mar. Sí. Es la vida la que está en riesgo toda. Es cierto. La palabra que se ha inventado el español para definir esa nueva realidad de una extinción de la vida es el omnicidio, porque lo produce el ser humano, pero no todos los seres humanos al mismo tiempo. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Esa crisis que no es asumida hoy por este capitalismo de los últimos 30 años que algunos denominan neoliberal, no puede asumirla. Puede llevar a la extinción de la humanidad. Habría la posibilidad de que una especie de nueva fase del capitalismo, si es posible, que lograra aceptar la planificación a escala mundial de la transición por parte de poderes públicos, que aceptara acabar los paraísos fiscales, que aceptara cambiar en el sistema financiero mundial deuda por acción climática, entre otras de las realidades como desvalorizar por completo el capital fósil, cosa que puede ser una ilusión, quizá ya no lo puede hacer el capital en el mundo. Dejo ese interrogante, pues la única forma de superar la crisis. En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. Uno, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío, porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano. El pulmón del mundo, sí señor. No es maleza, es la realidad, es la vida.
Aún si salváramos, si reforestáramos todo el planeta hasta su último metro cuadrado, aún así la crisis climática puede matar a la humanidad, porque su única salida no es más sino disminuir a cero el consumo de petróleo y carbón, es decir, desvalorizar por completo el capital fósil que ha sido el capital en los últimos 2 siglos y medio. Tamaña tarea, obviamente, implica un cambio real de la situación del poder y de la economía del mundo, pero aquí hay una solución parcial e importante: la selva amazónica. 2, he propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica, que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta el Alaska, en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr. Si esa red tuviera fuentes de energías limpias, los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica, el sol de los desiertos del norte de Chile, el agua poderosa de nuestra América del Sur, desde las cataratas de Iguazú y otras, los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira, la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias, el norte de México, etcétera, podrían dar tanta energía limpia, porque Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo. Segunda carta geopolítica de poder, si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente tendríamos seguridad, no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades, para las que tienen por razones geográficas déficits, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica. Si Estados Unidos no pasa a ser una economía descarbonizada, la humanidad muere. Y nosotros podemos negociar ese tratado. Podemos negociar nuestro propio poder que ellos necesitan, la energía limpia. Claro que hay una posibilidad de integración de las Américas, pero sobre la base del reconocimiento de nuestro propio poder. Es que no se trata de exportar el litio en bruto y otros materiales minero-energéticos que son limpios y que hoy son necesarios. Se trata de industrializarlos, se trata de que las energías limpias inicien el proceso de industrialización de América del Sur, de América Latina toda. Se trata que la industrialización al lado del conocimiento sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro. Nosotros nos tenemos que ser exportadores en bruto de petróleo y del carbón como antaño del oro, manteniendo el mismo sistema colonial de hace 5 siglos. Nosotros tenemos que basarnos en el conocimiento y la producción como la nueva alternativa de riqueza, y la crisis climática nos da esta oportunidad. La OLADE podría perfectamente ser el eje y el instrumento de los proyectos concretos de la unidad latinoamericana. Planteo otros temas muy rápidamente. Indudablemente la migración. Le he propuesto al presidente de México, López Obrador, que en México hagamos una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre migración. La migración tiene como causa también, así no lo veamos explícitamente, la crisis climática. Es que si los pueblos se quedan sin agua y sin comida, van al norte, van hacia donde está el agua. Y eso lo vemos en Europa y eso lo vemos en Estados Unidos, y la respuesta no son las ametralladoras y los muros y los campos de concentración, la barbarie de nuevo de 1933, pero a escala planetaria. Hay que hacer un tratado ordenado de migraciones. Y los latinoamericanos nos tenemos que unificar alrededor de este tema. Las drogas. Lo dijo el presidente de Chile, las organizaciones que se empoderaron a partir de una política errada de Nixon y que
durante medio siglo ha demostrado su rotundo fracaso. 1 millón de latinoamericanos muertos, millones de norteamericanos negros apresados, una nueva enfermedad de las drogas como el fentanilo que mata 100,000 al año en los Estados Unidos, cuando solo morían 3,000 por combinar clandestinamente la cocaína y ninguno por marihuana. Ay, sí. O hace que la política mundial de drogas tenga que cambiar para que en América Latina no haya más violencia, ni desestabilización democrática, ni muertos. Esa conferencia, para pasar a una propuesta mundial desde Latinoamérica, de descriminalización, pero de la posibilidad de llegar a consumo cero en drogas a partir de la educación y la prevención, como otros pueblos del mundo lo han demostrado, creo que es un escenario en el que nos tenemos que juntar si no queremos que la muerte siga acabando con pueblos y democracias. 3, el abastecimiento alimentario. Si el hambre está en nuestras tierras, si va a crecer, saquemos alimentos de ser mercancías. Construyamos un sistema de abastecimiento alimentario que llegue allí donde está el hambre. ¿Quién va a decir que América Latina no tiene un potencial de producción alimenticia? Porque entonces hay muertos de hambre en nuestras tierras. ¿Tenemos que esperar que el mercado mundial libre lleve el alimento al pobre? Nosotros sabemos que eso no va a pasar. Allá los supermercados de Colombia están llenos de alimentos, pero la gente se está muriendo de hambre en La Guajira. El maíz de América, el eje fundador de las economías precolombinas, la soya, los fertilizantes, los instrumentos estratégicos de la producción alimenticia y la nutrición deberían ser parte de un esfuerzo latinoamericano que garantizara que fuera del mercado productos de alimentos y nutrientes producidos en nuestras tierras pudieran llegar a la gente que no puede comprarlos. 4, el sistema interamericano de derechos humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Un grupo de liberales, y eran liberales, presidentes por allá en los 70s, construyó el Tratado Americano de Derechos Humanos, la Convención. A partir de ese tratado lo que vinieron fueron dictaduras y guerras revolucionarias por la muerte y el asesinato en el fondo de Salvador Allende. 30 años pasaron y volvió el intento de construir una democracia. ¿Por qué no fortalecemos el sistema interamericano de derechos humanos? De esa carta de derechos liberales que hay que mantener, la ampliamos hacia los derechos ambientales de la mujer y colectivos de última generación. ¿Y por qué no fortalecemos su poder judicial? La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema. ¿Por qué tenemos que seguir manteniendo violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué tienen que haber golpes parlamentarios y violentos? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa? ¿Por qué se le vulneran a partir de autoridades administrativas e incluso parlamentarias los derechos políticos a cualquier ciudadano o ciudadana cuando la carta que firmamos todos en 1972 no permite que se le violen los derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana si no es por sentencia de juez penal? Y estamos aguantando la violación de ese sistema, pues es hora de que el sistema interamericano puesto al orden del siglo XXI más poderoso permita que aquí haya un pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente, y lo dice el presidente colombiano, que ha visto en su tierra morir miles de militantes de la izquierda colombiana asesinados.
Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en el 72. Si llegamos al poder desde las izquierdas, no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político. Pero si llegan las derechas al poder, no es para matar a las izquierdas. No es sino la convivencia y la pluralidad ideológica lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución. Y finalmente, y termino a pesar de haberme alargado, hay 3 temas que esta conferencia ya ha abordado y debe abordar. La salud. ¿Cómo nos defendemos de los poderes monopólicos de unas empresas que usan la medicina como un factor de poder y enriquecimiento mientras mueren millones de personas? No, ni hablemos de ese tema. Tenemos que juntarnos. La propuesta de México es importante y la sustentamos. ¿Cuál? Tenemos que tener un organismo común que nos defienda de la codicia alrededor de la medicina y que pueda llevar la medicina que se necesita al que la necesita, a la que la necesita. La propuesta, buena, creo también mexicana, de una agencia aeroespacial latinoamericana. Indudablemente tenemos que, estando en la línea del Ecuador, muchos de nosotros, usarla en función de que esa industria aeroespacial le pueda servir a nuestros pueblos, que podamos meternos en ese camino que otros países ya han transcurrido por él sin que nosotros lo hagamos. Y finalmente los trenes. Por el Pacífico no se puede juntar toda la región andina hasta llegar al Atlántico. El viejo sueño del Canal de Panamá, pero visto en trenes. Es que nuestras ciudades más poderosas del lado Pacífico no se pueden integrar por los desiertos a través de un tren que junte nuestras principales ciudades y por territorio colombiano y venezolano llegar al Atlántico. Bolivia no tendría una posibilidad allí cuando no tiene mar. No tendría una posibilidad de ligarse tanto al Océano Pacífico como al Océano Atlántico, es decir, al mundo, si adelantáramos este proyecto. Yo creo que el tema de los trenes, y el presidente Boric en Chile me invitó a la inauguración, pero me tocó salir por una crisis climática en Colombia. Está en el camino adecuado, pero ese camino adecuado porque no es la imitación de la gran autopista norteamericana que usa una movilidad intensiva en combustibles fósiles lo que nos va a salvar ahora en el siglo XXI. Destruimos nuestros trenes, ahora hay que reconstruirlos. La red férrea que se propone también tiene un eje troncal, que es el Pacífico, que puede ir desde Santiago de Chile o más al sur, hasta el Caribe colombiano y el Caribe venezolano, y ese sería uno de los grandes esfuerzos de integración de nuestras culturas, de nuestro pueblo, de nuestro comercio. Dejo ahí, señor presidente, muy amable por haberme escuchado. Ay, no, demasiadas cosas que él nombró, demasiadas cosas importantes por resaltar. Creo que ya con este discurso tienen ustedes una idea de cuáles son las bases que tiene este presidente en cuanto a sus principios. Les cuento que es el primer presidente de izquierda que tenemos en Colombia, especialmente donde hemos sido gobernados estos últimos 200 años por una ultraderecha impresionantemente fuerte en malas medidas, obviamente, donde ha habido mucha represión al pueblo, en donde el propio gobierno ha asesinado al Estado, donde ha habido mucha violencia, donde ha habido un narcogobierno. Siempre he hecho también énfasis en eso, lo repito, porque es algo brutal, es algo impresionante que nos ha afectado obviamente a todos los colombianos de a pie. Entonces ahí alcanzan ustedes a tener una idea de cómo piensa el presidente Petro. Obviamente es un proceso, no es que yo diga wow, lo voy a colocar en un pedestal, es un ser humano igual, que también puede tener sus cosas,
que también puede tener sus fallas, pero que bien o mal, pues hay que apostarle a algo diferente a ver si obtenemos resultados diferentes, ¿no? No se puede pretender tener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. En esta reunión, como les estaba comentando al comienzo, pues se pretende justamente ver en todos los aspectos cómo se puede beneficiar de la mejor manera, tanto a nivel de climático, a nivel económico, a nivel social, a nivel de todos los aspectos, cómo se pueden ver beneficiados Latinoamérica y el Caribe. Entonces, me gusta mucho que él hace el énfasis a las problemáticas relacionadas con el clima. Es algo muy real, y los que me han escuchado y me conocen por acá saben a la perfección que yo siempre soy de las que digo, nosotros los seres humanos sí somos, entre comillas, muy inteligentes, tenemos la capacidad de hacer muchas cosas, pero lastimosamente han habido un grupo de personas donde pues lo único que les interesa es el dinero, como si el dinero nos fuera a permitir respirar, como si nos fuéramos a poder comer el dinero, como si pudiéramos rescatar las especies que se van extinguiendo con dinero, como si al planeta le importara el dinero, como si al universo le interesaran nuestro dinero. Entonces ahí viene el punto. Estamos en un momento en el cual si de verdad no paramos y hacemos una retroinspección como humanidad y decimos esperen, estamos haciendo las cosas mal. O sea, así no es, porque si tenemos este planeta tan hermoso, tan lleno de todos estos recursos que nos han dado, ¿por qué tenemos que tratarlo así? ¿Por qué vivimos una vida como si no hubiera un mañana, sin respetar a la especie animal que está al lado, pasando por encima, comiéndonos todo? Porque no es ni siquiera que, es que necesitamos comer para subsistir y para estar vivos, no. Nosotros literalmente terminamos con todas las especies, queremos acaparar a manos llenas y pescar todo lo que necesitemos pescar del mar sin tener un equilibrio y sin tener un punto medio, especialmente las personas que tienen obviamente demasiado dinero, porque ellos son los que más contaminación generan, especialmente por todas estas industrias, y creo que no solamente ellos son los responsables, sí, son los mayormente responsables, pero nosotros como consumidores somos los que tenemos que ponerles el tate quieto y decir, no, esperen, porque ustedes no pueden seguir acabándose los recursos del planeta como si fueran de ellos nada más. Tomando aviones privados y yéndose a sus islas paradisíacas y contaminando el planeta 10.000 veces más que lo que haría no sé cuántos vuelos comerciales, cosas como esas. Entonces eso es lo que el presidente Petro les está planteando, les está diciendo, tenemos que generar estrategias donde de verdad, de fondo, donde se deje el discurso de cliché, donde, ay sí, vamos a cuidar el agua del planeta, no, en donde de verdad se hagan estos cambios significativos. Y es que el consumismo del ser humano es algo muy brutal. Yo tengo que confesarles que esa fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine a vivir aquí a Estados Unidos. Ustedes saben que yo en Colombia vengo pues de una familia muy humilde, de bajos recursos, y cuando yo vine acá y empecé a darme cuenta del estilo de la vida de la gente, de cómo consumen como si no hubiera un mañana, de cómo se desperdician demasiadas cosas, de cómo se utilizan los plásticos sin importarles al mínimo, de cómo se come y se bota, de cómo se usan ropa y zapatos sin haber un fin, o sea, cómo también se come de todo, porque como les digo, no es ni siquiera un equilibrio relativamente normal, sino es comemos hasta que nos vomitemos y lo que nos sobra lo botamos a la basura, y es una realidad que mucha gente todavía muere de hambre. Uno diría, sí, en pleno siglo XXI esto sigue pasando. Sí, hay muchas cosas que nosotros de verdad necesitamos un despertar, y yo creo que la pandemia bien o mal nos ayudó a tomar un poco más de conciencia, a entender, a reevaluarnos, a hacer un reset en nuestras vidas y a decir, espere, no soy una máquina, la vida vale más, el trabajo no es todo, la salud es lo más importante, el darle un respiro al planeta también es importante. Entonces creo que lo que principalmente el presidente Petro rescata en este discurso es, tenemos que generar una estrategia para direccionarnos en las energías limpias. Es un proceso de transición, y creo que el presidente AMLO ha hablado muchísimo de eso. Él es consciente de que la humanidad se direcciona hacia allá, sin embargo sabe que la realidad también es que todavía se utilizan muchísimas energías derivadas de los combustibles fósiles. Por otro lado, el presidente Petro dice, bueno, deberíamos hacer una reunión justamente en México en donde se hable de los temas de la migración, porque pues también se migra por falta de recursos, se migra porque hay pobreza, se migra porque la gente no tiene lo básico para comer.
Entonces, ¿cómo podemos realmente generar esas estrategias para mejorar estas condiciones? Hubo un tercer tema que él tocó que me llamó muchísimo la atención y es el tema de la industria farmacéutica. O sea, de verdad, se los puedo decir yo que producir medicina, producirla a nivel industrial es igualmente de barato a producir dulces. O sea, económicamente se invierte lo mismo, literal, pero no la venden a unos precios exorbitantes. Juegan con la vida de nosotros, con el bolsillo de nosotros, porque los que las pueden comprar a costo alto, bien o mal, la tienen. Pero la industria médica y farmacéutica en general es un negocio brutalmente absurdo que en ocasiones digo, es un círculo, eso es solamente un círculo y hay muchas otras cosas que nosotros a nivel personal como humanos tenemos que rescatar en cuanto a la salud y la salud en todos los temas. Entonces sí, es también que haya un ente regulador en el que diga, bueno, ¿quién pone aquí un tope? ¿Quién pone aquí un tope en el tema de las medicinas? Porque nos cobran lo que se les da la gana, como se les da la gana y al contrario nos hacen cada vez más dependientes de este tema, así que no debería ser así. Otra cuestión que él hablaba en el tema del transporte, en el tema de ser autosuficientes en Latinoamérica, tenemos con qué, tenemos la distribución geográfica, tenemos los recursos, como decía él, tenemos la posibilidad de que el mundo se salve, tenemos el Amazonas, el pulmón del mundo y aún así no lo valoramos. Y aún así, por recursos, se arman las guerras, literalmente. Así que creo que es un llamado donde justamente es un proceso, pero creo que bien o mal, lento o no, es un proceso de conciencia que se está haciendo poco a poco y es un proceso de conciencia que va desde todos los aspectos, desde lo social, desde lo político, porque la gente hoy día está más politizada, miren nosotros aquí hablando de política, desde lo del medio ambiente, porque realmente creo que las nuevas generaciones sí están entendiendo la importancia de lo que significa cuidar el planeta. Creo que sí hay más conciencia, inclusive en los jóvenes de hoy día, que quiero creer que es de esa manera, porque viven una vida un poco más despegada de lo material. Creo que se salen de esa línea en la que dicen, ok, vas a trabajar, a estudiar tantos años, vas a tener un trabajo en una empresa o en una fábrica 40 años, te vas a jubilar y esa es la vida. No son lineales, no se apegan a una casa, no se apegan a lo material, sino que cogen la mochila, toman la mochila y se van por la vida a vivirla. Entonces creo que en ese aspecto sí valoran un poquito más lo que la tierra y la naturaleza les da. Creería y querría creer eso. Así que mis queridos, espero que les haya gustado este discurso, que hayamos aprendido muchísimas cosas. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Recuerden que nos vemos por acá en mis otras redes sociales. Mi frase favorita ha llegado: mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.